¿Qué tal, equipo felino? ¿Cómo están? Hemos podido deleitarnos con un gran final de temporada. Anteriormente en el canal analizamos los trastornos de Muichiro, el pilar de la niebla, y si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba. Pero hoy nos centraremos en nuestra bella pilar del amor, Mitsuri, donde exploraremos a mayor profundidad el porqué de muchas de sus acciones y conductas en la psicología de Mitsuri Kanroji, esta vez en el porqué del pilar del amor. Pero antes de continuar te lanzo una pregunta. ¿Cuál es tu momento favorito de la tercera temporada de Kimetsu? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Bien, así como lo hicimos en el video de Morty Smith, y si no lo has visto también te lo dejo por aquí arriba, empezaremos evaluando su personalidad. Empecemos describiendo sus conductas más evidentes. Kanroji se muestra muy alegre, apasionada y amable, y siendo sinceros da una primera impresión no muy buena, debido a que puede pensarse tal vez de que se trata de la típica chica tonta de las series que solo busca novios y solamente sirve para los otakus, pero nada más alejado de la realidad. Y para poder describir su personalidad nos basaremos en el cuestionario del 16FP creado por Raymond Carter en el año 2001, que evalúa los 16 factores de la personalidad, pero no los nombraremos todos, solamente en aquellos más relevantes. Su primer rasgo es la afectividad alta. Las personas con efectividad alta son sumamente comunicativos y sociales, tal y como se muestra Kanroji. Desde muy pequeña esto ha sido su principal rasgo característico e incluso en la actualidad. No tiene problemas para hacerse amigos de las personas, lo que nos lleva a su segundo rasgo. Y este es el atrevimiento. Las personas con puntuaciones altas tenderán a emitir comportamientos impulsivos, atrevidos y aventureros, lo cual la describe bastante bien. Y no, con atrevimiento no nos referimos a su interesante traje de cazador, sino en su forma de actuar, lo cual nos permite ver cómo puede lanzarse sin temor alguno al campo de batalla, incluso desde niña, lo cual combina con su tercer rasgo. Y este es la confianza e ingenuidad. Y bien, aquí estoy combinando dos rasgos. Kanroji es alguien muy segura de sí misma y a la vez un poco ingenua, pero bien, esto hay que explicarlo. Desde pequeña, Kanroji siempre le ha gustado mucho presumir de su fuerza y glotonería, lo cual nunca fue un problema para ella, pero durante su adolescencia estas mismas cosas comenzaron a causarle conflicto debido a que no lograba conseguir pareja, pero esto no significa que ella tenga baja autoestima. Una persona con baja autoestima tiende a tener una mala percepción de sí misma, viéndose de mala forma, pero Kanroji nunca vio su fuerza y apetito como algo malo, y si bien ella escondió su verdadera forma de ser, no era por vergüenza, sino porque buscaba aceptación, pero ella misma reconocía que quería mostrarse tal y como es, pero la presión social y los estándares de ese entonces no se lo permitían, pero sabemos que más adelante ella es liberada de esto y se desenvuelve tal y como es. Y ahora, cuando hablo de ingenuidad, no digo que sea tonta ni mucho menos, sino que puede llegar a ser muy espontánea, muy confianzuda y en ocasiones muy poco analítica. Aunque tal vez no puedo decir que sea una persona sumamente inteligente, tampoco es lo contrario. Pero bien, tal vez dirás, si ella no tiene baja autoestima, entonces ¿por qué en ocasiones se muestra muy susceptible a ser un poco inestable emocionalmente? Bueno, eso se refleja en su siguiente rasgo, el cual es debilidad del yo. Las personas con debilidad en el yo tienen la facilidad para sentirse afectado por los sentimientos y a presentar un ánimo voluble. Es por eso que ella es un poco enamoradiza, lo cual combina con su sexto rasgo. Y este es la sensibilidad. Y este es tal cual. Las personas con un alto nivel de sensibilidad tienen una habilidad empática, y así como perfiles idealistas, abiertos y que buscan la comprensión y afecto ajeno. Es por eso que ella se preocupa tanto por conseguir una pareja y un lugar al cual pertenecer, pero indagaremos de esto en el siguiente video. Y finalmente, pragmática. Las personas pragmáticas suelen ser creativos, imaginativos, poco convencionales e incluso muy extravagantes, y esto se refleja mucho en su capacidad de crear un derivado de la respiración de la llama, el cual es la respiración del amor, algo así como lo hace Obanai con la respiración de la serpiente, Usui con la respiración del sonido, Shinobu con la del insecto y así. Bien, ya vimos cuáles serían sus principales rasgos de personalidad de Kanroji, pero ahora, ¿por qué ella es así?
básicamente hablamos del carácter, y siguiendo al mismo autor Cattell, él describió que la infancia es el gran periodo formativo para la personalidad. En la página 211, Cattell 1950, jeje. Él también menciona que en la infancia se desarrollan las actitudes sociales básicas, el sentido de seguridad o inseguridad, la fuerza de diversos mecanismos de defensa, y si bien no conocemos a lujo de detalle la infancia de Kanroji, podemos ver que sus padres le enseñaron a ser sumamente sociable y amigable, además de darle mucho apoyo en relación a su condición, es decir, ser muy fuerte y glotona. Y si los padres de Kanroji desde el principio le hubieran metido la idea de que esto estaba mal, cosa pues que obviamente no está mal, muy seguramente ella hubiera tenido una personalidad más inhibida y sumisa, pero lo bueno que este no es el caso. Y de aquí nos saltaremos directamente a la adolescencia, ya que no conocemos mucho de su transición en esta etapa, y como sabemos la adolescencia es, por supuesto, un periodo de tormenta psicológica y estrés, que requiere de muchos ajustes y reajustes en la vida de uno, además de un aumento por el interés en las artes de la emotividad y el amor, que es justamente aquí donde comienzan los primeros conflictos de Kanroji, más específicamente a los 16 años, pero ya a estas alturas la personalidad de Kanroji ya es lo suficientemente sólida para no cambiar radicalmente. Eventualmente ella madura en esta parte, pero sin dejar de ser ella misma. Y pues con respecto al temperamento, creo que sobra decir que sus padres son de igual forma muy espontáneos y alegres, así que es normal que Kanroji también sea así, pero desconocemos mucho acerca de estos dos. Y si bien me gustaría analizar a Kanroji desde una perspectiva más psicoanalítica, desconocemos demasiado de su crianza. Pero antes de pasar a la siguiente área, queda una duda por resolver. ¿Por qué ella está tan empeñada en buscar pareja? Bien, no puedo dar una respuesta muy clara debido a que faltaría muchísima información. Además que indagaremos sobre esto un poco más en el siguiente video. Pero normalmente las personas que buscan desesperadamente conseguir una pareja suele ser por la necesidad de reemplazo de figuras objetales, es decir, sus padres. Para Freud, muy conocido en la psicología, todos los objetos son sustitutos del original perdido, y por lo tanto solamente son parcialmente satisfactorios, lo cual explica la interminable serie de búsquedas de objetos sustitutos, es decir, que las personas tratan desesperadamente buscar un reemplazo de sus padres en sus parejas. En el caso de Kanroji no sabemos muy bien qué pasó, pero vimos que sus padres eran muy apegados a ellas, y podría ser, escuchen bien, podría ser que sus padres no le brindaran el apoyo emocional necesario durante esta etapa de conflicto durante su adolescencia, por lo que ahora Kanroji lo busca en alguien más, pero repito, esto es solo una suposición. Normalmente las personas buscan en su pareja algunos aspectos semejantes al de sus padres, pero no me refiero a algo necesariamente sexual, sino pueden buscar dependiendo cómo los hayan criado. Es por eso que Kanroji se unió a los cazadores, para buscar a alguien fuerte. Por ejemplo, las personas que han sido sobreprotegidas buscarán una pareja fuerte y protectora que les brinde seguridad. O los que crecieron en situaciones de violencia probablemente busquen parejas con rasgos impulsivos y dominantes, y así esto varía muchísimo, porque luego puede salir uno diciendo ¡ay, yo no, porque mi pareja es muy diferente a mis padres! Esto varía en cada persona, tranquilo, pero repito, esto es solo una hipótesis, o sea, en relación con Kanroji. Bien, ahora nos centraremos a hablar acerca de sus áreas libres de conflicto, o dicho de otra manera, sus principales fortalezas, y siendo el primero, fuerza sobrehumana y constitución única. Y esta es la más obvia de todas. Como ya todos saben, Kanroji es súper fuerte, cosa que le ha sido muy útil en su labor como cazadora de demonios, permitiéndole ser la única cazadora en lograr obtener la marca del cazador, o al menos no recuerdo que alguien más la obtuviera. El segundo es la versatilidad. Hemos visto que ella puede desenvolverse en cualquier campo de batalla, y no solo eso, tiene una gran capacidad de adaptación en muchas circunstancias, siendo la única capaz de blandir una espada muy poco ortodoxa, y creando por sí misma la respiración del amor, además de hacerle frente ella sola a la cuarta luna superior, y si no hubiera sido porque Tanjiro logró derrotar el cuerpo principal, ella hubiera muerto, pero no cabe duda de que se requiera mucha versatilidad para poder conseguir algo así. Y finalmente, su personalidad. Bien, considero que su misma personalidad es una gran fortaleza para ella. Gracias a esta misma puede sociabilizar fácilmente con las personas y establecer vínculos con mayor rapidez y conseguir la confianza de las personas.
y si bien tal vez esto no es del todo útil al momento de pelear contra algún demonio o algo así, es algo muy positivo en ella, así como lo es con Tanjiro. Vemos que su gran amabilidad le ha permitido hacer muchos aliados. Y para finalizar, hablaremos de sus principales debilidades, pero realmente no tiene muchas que digamos, y para mí la única debilidad que puede tener es la necesidad de apego y cohesión. Tal y como lo hablamos en el video de Morty, y si no lo has visto también te lo dejo por aquí arriba, esta necesidad de demanda y afecto y entablar relaciones de pareja es su mayor debilidad, ya que puede llegar a ser muy ingenuo en este aspecto, y de hecho a causa de este mismo motivo es que sufrió durante su adolescencia. Fuera de ello, considero que Kanroji es alguien bastante funcional, amable y lo suficientemente inteligente para valerse por sí misma, a la cual no le veo grandes problemas más allá del que le acabo de comentar, y pues como no sabemos mucho de ella es lo más que puedo decirles, aunque si se te ocurre otra puede dejarlo en la caja de comentarios. Pero también es importante aclarar de que me refiero que ella es bastante funcional y está bastante bien y que no hay ningún problema a ella como persona. O sea, sé que no es real, pero como persona desde un análisis psicológico está bastante bien. Ahora, si lo vemos como personaje, como un personaje de ficción, esa ya es otra historia, ya que pues solamente hay ciertas cosas ahí que pueden verse un poquito extrañas, como sus motivaciones, ciertas actitudes, pero eso es como personaje. Si lo viéramos como una persona, la cual sabemos que es ficción, pues está bastante bien. Pero bueno, ahora podemos comprender de mejor manera a Kanroji, y obviamente al tratarse de un personaje de ficción no podemos hacerle un análisis psicodinámico completo, pero creo que por el momento ya está bastante bien y ya podemos disfrutar de nuestra querida Pilar del Amor. Y si te gustó el video, dale a like, suscríbete para no perderte los próximos videos, activa la campanita de notificaciones y deja tu suculento comentario. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos hasta la próxima. Adiós.